Ya chicos, buenas noches chicos, con por la demora, el internet no estaba lento, todo mal, había tráfico y todo eso. Tenía que subir mi casa, llegué a mi casa, el internet no llegaba, ya, vamos a compensar esas horas chicos, ya vamos a apretar la pantalla, acá está, Mm, presentamos, ya, ahí está, ya, ya rápido chicos, vamos a hablar sobre un tema importante el día de hoy que es estequiometría, ¿correcto? Estequiometría. Profesor, para entender estequiometría, yo tengo que saber primero qué es la estequiometría, ¿no? O sea, primero tengo que saber el concepto, ¿correcto? Antes de estudiar algo, pues tengo que saber el concepto. Estequiometría, a ver, es parte de la química que, bueno, estudia las relaciones cuantitativas, ¿no? O sea, las relaciones que se pueden cuantificar, ¿correcto? De la química, entre reactivos y productos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de reacciones químicas? Ya, va a tener que jalar un poco de eso acá. Vas a ver también reacciones químicas, ¿correcto? Y en reacciones químicas te nombré algo que era, ¿no? Eran los reactivos, ¿correcto? Y los productos. Reactivos antes de la flecha y productos después de la flecha, ¿correcto? Entonces, la estequiometría, como te dije, es parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos, ¿correcto? De una reacción química. Ahora, se basa sobre todo en una ley muy importante que planteó Lavoisier. No sé si te acuerdas cuando hemos hecho el primer tema, correcto, de tabla periódica, ¿no? Sobre las leyes periódicas también, ¿no? Y también hemos hablado sobre un tema importante de Lavoisier, ¿no? Correcto, que habló sobre la ley de la conservación de la materia. Ley de la conservación de la materia. Profesor, en una reacción química, usted una vez me dijo que tengo que balancear. ¿Por qué? Porque te dije que se tiene que conservar que antes de la flecha hay una cierta cantidad de masa, ¿sí o no? Y después de una flecha hay una cierta, la misma cantidad de masa. Ahora, ¿qué dice la ley de la conservación de la materia? Es algo que tú siempre has escuchado, algo que tú siempre de repente por ahí de alguna persona has escuchado, y no, y ahora te lo vas a acordar, que es, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿correcto? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de la conservación de la materia, ¿correcto? Solamente se transforma. Profesor, ¿y la materia en qué forma se puede transformar? En bastantes formas, ¿no? Correcto. Entre una de ellas que necesariamente pues te habla de energía, ¿correcto? ¿Por qué? La energía, ¿correcto? Es materia, perdón, energía condensada es materia y materia dispersa es ¿qué? Energía. ¿Te acuerdas de materia? El tema de materia que hemos hablado, cuando te dije, la energía condensada, ¿correcto? Es ¿qué? Materia. Y la materia dispersa, ¿correcto? Es energía, ¿no? Listo. Entonces, profesor, ¿esto qué significa? Que la materia no se crea ni se destruye. Pues que, mira, que en una reacción la masa total de los reactivos, ¿correcto? Tiene que ser igual a la masa total de los productos. No puede haber más masa en los reactivos o menos masa en los reactivos y aparecer más masa en los productos. Tiene que estar, ¿qué? Totalmente iguales. Tanto sean reactivos como tanto sean productos, ¿correcto? Ahora, acá, estequiometría, como te dije, es parte de, ¿no? De la química que estudia, ¿correcto? Que te dije que estudia relaciones cuantitativas, ¿no? O también la estequiometría es parte de la química que estudia las relaciones entre masa y volumen, ¿correcto? Masa y volumen en las reacciones químicas. Este estudio se basa en dos clases de las leyes ponderales y las leyes volumétricas. Ahorita vamos a ver sobre todo las leyes ponderales, ¿correcto? En el punto uno y en el punto 2 las leyes volumétricas. ¿Correcto? Ah, ya. Mira, escucha, esto es importante, ¿ah? Esto es importante. ¿Qué te dije? Que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Sigamos. Vamos a hablar sobre las leyes ponderales. Profesor, ¿qué son las leyes ponderales? Primera ley de conservación de la masa, o principio de conservación de la materia, o la ley de la conservación de la materia. Lo conocen como varias formas, ¿correcto? Principio de conservación de la materia, principio, no sé, de la ley de la conservación de la masa, ley de conservación de la masa, ley de, ¿no?
de Lavoisier, ¿correcto? También lo conocen, ves, acá está, ley de Lavoisier, ¿no? Vamos a subrayarlo, ¿correcto? Acá está. Ley de conservación de la masa, ¿correcto? Ley de conservación dentro de las leyes ponderales. Dice, en toda reacción química ordinaria, la suma de las masas de las sustancias reactivas, o sea, la suma total de las masas de los reactivos es igual a la suma total de las masas de los productos, ¿correcto? Es igual a la suma de las masas de sus productos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplo, tenemos acá una reacción química, ¿correcto? Que te dije que tiene que estar la misma masa en los productos que la misma masa que en los reactivos, ¿correcto? Ya está. Listo, ya. Dice, tenemos acá, esta es la flechita que determina, ¿correcto? Esta es la flecha que determina, esta flechita que determina un antes, ¿correcto? Un antes, determina un antes y determina que un después, ¿correcto? Un después. Antes, ¿quién está? Están los reactivos, ¿correcto? Con R vamos a poner reactivos. Y después, ¿quién están los productos, ¿correcto? Productos. Profesor, antes, o sea, antes de la flecha en los reactivos, ¿no correcto? Tiene que haber la misma cantidad de qué? De masa. Ahora, en estequiometría te van a dar la masa de algunos, ¿correcto? De algunos elementos químicos. Sobre todo de quién? Del carbono, del hidrógeno, ¿no? ¿Correcto? Tienes que aprenderte. Por ejemplo, el carbono, ¿cuánto pesa? 12, ¿correcto? El hidrógeno, ¿cuánto es su peso? 1, ¿listo? ¿Cuál es su masa, no? 12 y 1. Ahora, profesor, antes de la flecha en los reactivos, yo tengo que sumar. ¿Cuántos carbonos? Mirar, de este de aquí, de este compuesto orgánico, ¿correcto? De este hidrocarburo. Es un hidrocarburo, ¿correcto? De este hidrocarburo. Tenemos acá carbono, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno, ¿correcto? Tenemos hidrógeno. ¿Qué más tenemos cuando ya tenemos oxígeno? Vamos, primero, ¿cuántos carbonos ves? ¿Cuántos carbonos ves? Veo uno, dos. Esto determina dos, ¿no? Dos. Su subíndice del carbono determina dos. Ah, ya, veo dos carbonos, correcto. Veo dos carbonos. Ahora, vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos veo en los reactivos? Veo uno. Vamos a poner contra uno acá, ya. Pero acá. Veo uno y veo aquí dos. Pero por tres, ¿cuántos son? Son seis. ¿Sí o no? Seis. Entonces veo cuántos oxígenos estoy viendo. Seis oxígenos. Ahí está. Seis oxígenos, ¿correcto? Seis oxígenos. Seis oxígenos. Veo acá uno, tres por dos. Ah, no, siete, ¿no? Siete, perdón, siete. Siete. Listo, siete. Ya. Ahora, ¿cuántos hidrógenos también veo? Estoy viendo acá uno, ¿correcto? Y solamente acá también otro, ¿no? Son 5 más uno, seis, ¿correcto? Seis. Ahora, listo. Ahora, ¿qué te dije que tienes que aprender de? Por ejemplo, acá no te dan el peso del carbono, ¿no? Pero tú tienes que recordar que el peso del carbono, ¿cuánto era? 12, ¿no? Peso del carbono, ¿qué? 12. Entonces pones ahí cuánto? 12 por 12. Por 12 acá. Por 12. Ahí. Por 12. ¿Listo? Vas a poner acá por 12. Ahí está. Por 12. Del oxígeno, ya maté el carbono. Ahora, del oxígeno, ¿cuántos tengo? Tengo 7, pero el oxígeno, ¿cuánto pesa? Pesa 16. Pesa 15 punto y tantos, ¿no? Pero redondeado es 16. ¿Listo? Ahora, del hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1. ¿Cuánto es su masa? 1. Su peso. Peso, ¿ya? 1. Ahora, todo esto suma. 12 por 2, ¿cuánto? 24. ¿Correcto? 24. Ya está. 24. Tenemos aquí
Y acá tenemos 16 por 7. A ver, ¿cuánto es 16 por 7? Tenemos 70, 45, 53, 100, bueno, 100 ¿cuánto es? 16 por 7, ¿no? 112, ¿sí, no? Sí, 112. Claro, 53, sí, 112. ¿Correcto? 112. Ya está, 112. Y acá del hidrógeno, ¿cuánto tiene? Tiene 6 por 1, 6. Ahora, suma. Suma, correcto, 100, perdón, 112 más 24 más 6, en total, ¿cuánto se debe salir? 142. Y correcto, conforme. ¿Cuánto hay acá? 142. 142 en los reactivos, ¿correcto? ¿Esto es en qué? En los reactivos, ¿correcto? Esto es en los reactivos. 142 en los reactivos. Ahora, por principios de conservación de la materia, ¿correcto? De la Lavoisier, que dice que tiene que haber también 142 gramos, o sea, de masa, 142 gramos de que en los productos, o sea, del otro lado de la flecha. Corroboremos. En el otro lado de la flecha, ¿qué reactivos tengo? Tengo también, perdón, ¿qué elementos tengo? Tengo carbono, tengo oxígeno, igualmente tengo ¿qué? Hidrógeno. ¿Listo? Hidrógeno. Esto ya está balanceado, ¿ah? Ya está balanceado. Está viendo que está balanceado. 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Está balanceado. Ahora, veamos. Carbonos después de la flecha en los productos. Tengo 2 por 1, 2. ¿Correcto? 2 carbonos. Correcto. Ahora, ¿otros carbonos tengo? No tengo más. Vamos a ver acá. Oxígenos. 2 por 2. 2 por 2. 4 más 3 por 1 son 7 oxígenos, ¿correcto? 7 oxígenos. Perfecto, 7 oxígenos. Vamos con los hidrógenos. El hidrógeno. Tengo 3 por 2, 6. 6, ¿correcto? 6. Listo. Lo mismo, realizamos. ¿Cuánto pesa el carbono? Pesa, ¿cuánto dije? 12. 12. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Vamos a sumar todo esto. 24, 112 y 6. ¿Todo esto suma cuánto? Todo esto suma 142. Correcto. Profesor, es lo mismo. Hay 142 gramos antes de la flecha y hay 142 gramos después de la flecha. ¿Listo? A eso se refiere con la ley de la conservación de la masa. Ojo, a eso se refiere con el principio de conservación de la materia. ¿Listo? A eso se refiere. Que antes de la flecha y después de la flecha hay las mismas que cantidades. ¿De qué? De masa. Ojo, de masa. Las mismas cantidades de masa tienen que haber antes y después de la flecha. ¿Correcto? Mira, acá está como un hidrocarburo. ¿Listo? Aquí antes de la flecha está como hidrocarburo. Reacciona con el oxígeno mediante una chispa, ¿correcto? Mediante una chispa y libera ¿qué? Dióxido de carbono en forma de agua. Pero todo antes de la flecha, que tiene que ver la misma cantidad de la masa y también la misma cantidad de masa después de la flecha, ¿correcto? Así es como tú compruebas. Ahora, profesor, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para realizar esta estequiometría? Primero, uno, identificar tus reactivos y tus productos, ¿correcto? Tus reactivos y tus productos. ¿Por qué? Porque esta flechita, la del medio, puede estar mirando hacia la derecha, como también puede estar mirando ¿qué? Hacia la izquierda. No siempre va a mirar hacia la derecha, ¿eh? También puede mirar hacia la izquierda. ¿Correcto? Ahora, escucha, mira. Identificas tus reactivos y tus productos. Después, ¿qué haces? Balanceas, ¿correcto? Balanceas, como te enseñé en la anterior clase, por método del tanteo, o si es que es una reacción, correcto, y medio ácido, medio básico, por ion electrón, ¿correcto? Ion electrón. ¿Listo? Ahora, una vez que has balanceado, te van a dar las masas, si es que no te dan, si es que no te dan,
Mayormente no te van a dar del carbono que pesa 12, del oxígeno que pesa 16, del hidrógeno que pesa 1, ¿correcto? Por ejemplo, acá no te han dado. Pero la mayoría de veces sí te lo van a poner. Te van a poner algo así como que, no sé, el cloro. ¿Cuánto pesa el cloro? 35,5. ¿Sí o no? 35,5. Carbono, ¿cuánto pesa? 12. 12. Oxígeno, ¿cuánto pesa? 16. ¿Sí o no? Así, ¿correcto? Te van a dar así las masas. ¿Qué haces? Identificas tus elementos, como lo hice acá. ¿Cuántos carbonos tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 7. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 6. De ahí, 2 por 12, y con su número de masa, correcto, te va a dar una cierta cantidad. Y el mismo número en gramos de tu masa de los reactivos tiene que haber que en los productos, ¿correcto? En los productos. Listo. Sigamos entonces. Vamos a hablar sobre una también, la que está dentro de las leyes ponderales, que es la ley de proporciones definidas y constantes, o sobre todo lo conocen como las leyes de proporciones definidas. ¿De quién? De Proust. ¿Qué dice Proust? Dice, en toda reacción, correcto, en toda reacción química, ¿listo? En toda reacción química, los reactantes y los productos se combinan manteniendo su mol gramo. Ahora, escucha. ¿Cuánto vale un mol? ¿Correcto? Profesor, nosotros en estequiometría, pero no podemos hablar tanto sobre gramos, hablamos mol gramo, ¿correcto? Que es para poder medir la cantidad de masa que hay de un elemento químico. Ahora, el valor de un mol, pues varía, ¿listo? El valor de un mol varía. Te pongo acá un cantito, ¿no? Donde lo pongo y acá, mol, ¿correcto? Algunos problemas vamos a tener que resolver con moles. Mol. ¿Cuánto es, correcto, el valor de un mol? ¿Correcto? Ahora, el mol es la unidad fundamental de la química, ¿correcto? El mol es la unidad fundamental de la química, eso escucha. Ya, a ver, un mol, ¿cuánto vale? Vale 6,022, 6,022, 022 por 10 a la 23, por 10 a la 23. ¿Correcto? Eso vale que un mol, ¿correcto? Ahora, el mol lo puede representar en varias cosas, ¿correcto? En varias cosas. O sea, un mol también puede decir lo mismo que tú hables como un átomo, ¿correcto? Un átomo. Es lo mismo decir a un átomo. Un mol es lo mismo decir a una molécula, ¿correcto? A una molécula. Un mol también es lo mismo decir cuando tú hablas de un ion, ¿correcto? Ah, ya, profesor. Entonces puede tomar un ion, ¿cuánto vale? Un 6,022, ¿correcto? En moles. ¿Cuánto vale una molécula en moles? 6,022 por 10 a la 23. ¿Cuánto vale un átomo en moles? 6,022 a la 23. ¿Correcto? Eso vale que ¿cuánto? Un mol. Ahora, ¿qué te dice? ¿Qué te dice las proporciones definidas? Dice, en toda reacción química, los reactantes y los productos se combinan manteniendo su molgramo o masas en una proporción constante y definida. De lo anterior, se deduce que cualquier exceso de uno de los reactivos deja de combinar o reaccionar, ¿correcto? Ahora, dice, las masas de los reaccionantes guardan una relación numérica sencilla y constante. Ejemplo, ¿correcto? Ejemplo, en los reactivos, ¿correcto? En los reactivos, aquí, en los reactivos, ¿cuántos moles de este hidrocarburos ves? Uno. En los reactivos, ¿cuántos moles de oxígeno ves? Tres. En los productos, ¿cuántos moles de oxígeno, de hidróxido, ¿no? de dióxido de carbono ves? Dos. ¿Cuántos moles de agua ves? Tres. ¿Correcto? Tres. Ah, ya, profe, ya entiendo, ya entiendo. Entonces, profesor, acá estamos hablando de qué? De moléculas, ¿correcto? De moléculas. ¿Y qué? También de elementos, ¿correcto? Elementos y moléculas. Tenemos acá elementos, tenemos moléculas, ¿correcto? Tenemos una molécula de este hidrocarburo, ¿correcto? Tenemos tres moléculas de oxígeno, dos moléculas de qué? De dióxido de carbono y tres moléculas de agua.
es como decir, un mol del hidrocarburo, un mol, perdón, 3 moles de oxígeno, dos moles de qué, de dióxido de carbono, 3 moles de qué, de agüita, ¿correcto? 3 moles de agüita. Ah, ya, profe. Listo. Ya entiendo. ¿Listo? ¿Y la proporción en qué está? Pues, ¿qué quiere decir? De que si tú a este le multiplicas, ¿correcto? Le multiplicas por 5. ¿Listo? Si tú esto multiplicas por 5, acá también se va a multiplicar ¿por qué? Por 5, ¿correcto? Por 5. ¿Para qué? Para que si es que se va a aumentar acá, que digamos 5 moles de ese hidrocarburo, ¿correcto? También se va a tener que aumentar 5 moles que en los productos. O sea, siempre hay esa relación. Si se aumenta de un lado, se aumenta del otro. Es una relación que directamente proporcional, ¿correcto? Directamente proporcional. Sigamos. Vamos con dentro de las leyes ponderales también las leyes de proporciones múltiples. Y hemos hablado de la ley de proporciones definidas. Ahora vamos a hablar sobre la ley de proporciones múltiples. ¿Dada por quién? Por John Dalton. ¿Qué dice? La razón entre las masas de un elemento, correcto, la razón de las masas entre un elemento que se combinan con una masa fija de un segundo elemento, cuando se forman dos o más compuestos, es una razón entre números enteros sencillos. ¿Listo? Es una razón entre números enteros sencillos. Ejemplo, cuando dos elementos diferentes se combinan en diferentes proporciones, se generan diferentes productos y la masa de combinación de uno de ellos permanece que constante. ¿Correcto? Permanece constante. Profesor, ¿cómo así? Mira, acá te está dando un sulfato, ¿correcto? Te está dando un sulfato. Ah, ya, acá me he olvidado de ponerte la fórmula para hallar el número de moles. Estaba olvidando. Estaba olvidado, por eso estaba pensando. Para hallar el número de moles, tiene su formulita. Lo voy a poner ahí. Número de moles, correcto. Número de moles es igual a qué? A la masa expresada en gramos sobre, correcto, la masa molar sobre la masa molar, peso molecular, masa molar. Y la masa molar, pues expresan que en gramos por mol. Eso es para hallar que el número de moles, correcto. El número de moles está determinado por la masa en gramos sobre la masa molar, correcto. Ya está, sigamos. A ver, ya está, listo. Acá tenemos la ley de proporciones definidas. Dice, ¿no? La razón entre que hay una progresión que numérica, ¿correcto? Entre números enteros sencillos. Cuando los elementos diferentes se combinan de diferentes proporciones, se generan diferentes productos y la masa de combinación de uno de ellos permanece que constante. En este caso, tenemos el oxígeno, ¿correcto? Tenemos el oxígeno. Se supone que se debe mantener que constante, ¿correcto? Profesor, o sea, si es que vamos a aumentar que, bueno, tenemos acá solamente un compuesto, ¿correcto? Una molécula de este sulfato, ¿listo? ¿Que pesa cuánto el oxígeno? 16 gramos, ¿correcto? ¿Por cuántos oxígenos? Por uno. Pero toda la masa va a pesar cuánto? 32. Ahora, cuando se pone el oxígeno, ¿correcto? ¿No? Tenemos acá con su subíndice, ¿cuánto? 2. 16 por 2, 32, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿se va a conservar siempre del otro lado? Sí, se va a conservar cuánto, 32 ¿qué? Gramos. O sea, profesor, ¿siempre va a ser 32 gramos, 32 gramos? Sí, porque si vas a aumentar esto, también se supone que tienes que aumentar ¿qué? En la sucesión. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿correcto? Así sucesivamente. Listo, vamos a seguir, porque el tiempo nos alcanza. Dice, las leyes de proporciones recíprocas. Vamos a ir con la ley de Wenzel-Richard. Las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento dan a la relación en que se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de estas masas, ¿correcto? Por ejemplo,
tenemos A más B, te da un producto X, ¿correcto? Te da un producto X. Es algo más así. Si es que A pesa 7 gramos, ¿correcto? B pesa 5 gramos, pues te va a dar un múltiplo de ¿quién? De 7 y de 5. Un producto que sea múltiplo de 7 y de 5. Ejemplo. También si te da una masa C o una masa B, el producto Y va a ser múltiplo de ¿quién? De 2 o de 5, ¿correcto? De 2 y de 5. Ahora, si es que se combina A con C, ¿correcto? El va a ser que múltiplo de 7 y de 2, ¿correcto? De 17 y 2. Pero ahora, todos estos tienen que una relación múltipla, ¿correcto? Una relación de múltiplos o submúltiplos, ¿correcto? Están relacionados en la masa. ¿Listo? Ya está. Ahora, vamos con las leyes volumétricas, ¿correcto? Las leyes volumétricas. Vamos con la ley de volúmenes de combinación. ¿Qué dice las leyes volumétricas? A las mismas condiciones de presión y temperatura existe una relación que constante y definida de números enteros sencillos entre los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química. La relación del número de moles, coeficientes estequiométricos, nos indica la relación de volumen solo para gases. ¿Correcto? Ahora, escucha, mira, esta de las leyes volumétricas, ¿correcto? Solamente aplica a quién, para gases. Gases y quién, y líquidos. Solamente gases y líquidos. ¿Listo? La relación de número de moles nos indica la relación volúmenes solamente para gases de las sustancias que intervienen en la reacción química, a las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Correcto? Listo. Acá del otro lado, mira, tenemos una reacción química. ¿Listo? Es una reacción química. Tenemos un mol de quién, ¿correcto? Tenemos un mol de este hidrocarburo, tenemos un mol del oxígeno, perdón, 2 moles del oxígeno, un mol de dióxido de carbono y 2 moles de quién, de agua. Es lo mismo decir, tenemos un volumen, correcto, de hidrocarburo, dos volúmenes de qué, de oxígeno y un volumen de qué, de dióxido de carbono. También lo mismo decir, ¿correcto? ¿Te acuerdas cuánto pesaba ¿cómo se llama? El carbono, ¿correcto? Cuando pesaba 12. 12. ¿Listo? Ahora, el hidrógeno, ¿cuánto pesaba? 1. Por lo tanto, ¿cuánto tenías? 4. Acá, correcto, este 16, ¿listo? Este 16, correcto, se tiene que repetir acá también, con 12 y acá 2 por 2, 4, ¿correcto? 4. ¿Ya? Tiene que ver. Es una forma también de comprobar que el volumen, ¿listo? Ahora, si acá tienes 10 litros, correcto, 10 litros de agua, bueno, perdón, 10 litros de ese hidrocarburo, ¿correcto? Tienes 20 litros del oxígeno, ¿listo? Vas a tener al otro lado, ¿quién? La reacción, pero el agüita ya no lo vas a contar, ¿correcto? Solo vas a contar de quién, el hidrocarburo. ¿Que cuánto era? 10 litros. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿correcto? Así sucesivamente. Pero sobre todo, los que trabajas, tú acá, vas a trabajar sobre moles y quién, y vos, correcto, moles y volumen. ¿Listo? Sigamos, sigamos. Ahora, vamos a ver sobre la contracción volumétrica. Si una reacción química interviene en sustancias gaseosas, el volumen total de los productos gaseosos es siempre menor, al igual que el volumen total de los gases reactantes. ¿Correcto? Mira, lee, interpreta. Dice, si una reacción química interviene en sustancias gaseosas, el volumen total de los productos gaseosos es siempre menor o igual que el volumen total de los reactantes gaseosos. Ahora, ¿por qué si va a ser correcto, una reacción, correcto, volumétrica? El volumen correcto de los productos va a ser menor al volumen ¿no? de los restantes. Porque va a haber una cierta cantidad correcta de ese gas que va a usar, se va a liberar, ¿no? ¿Listo? Se va a liberar. Ahora, esto es una formulita que tú podrías aplicar para la contracción de volumétrica, ¿correcto? Que es eh, el volumen, ¿correcto? De los restantes, ¿no? De los reactivos, ¿correcto? Menos el volumen de quién, de los productos sobre la cantidad de los reactantes, ¿correcto? En este caso, tenemos aquí el volumen, como te dije, moles o volumen, correcto, moles o volumen, tienes acá un mol o un volumen de qué, de hidrocarburo, más 2 de oxígeno. ¿Cuánto está esto? 2, te dan 3, correcto, 3 volumen de quién, de los reactantes, pero en los productos tienes también igualmente 1 de dióxido de carbono y 2 de agüita, 3 moles de quién, de los productos.
perdón, 3 moles o 3 volúmenes, correcto, es lo mismo decir, 3 volúmenes. Ya está, 3 volúmenes. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice la fórmula? La contracción volumétrica es igual al volumen de los reactantes. ¿Tienes el volumen de los reactantes? Sí, 3. ¿Menos el volumen de quién? De los productos, ¿correcto? Que es otro 3. Sobre el volumen de quién? Eh, de los reactantes. Ahora, escucha. ¿Qué te dije que en los productos? Pues la mayoría de veces, ¿no? El agüita, bueno, el agüita se va a dispersar, pero ¿quién se va a quedar? El dióxido de carbono. ¿Y el dióxido de carbono qué coeficiente tiene? 1. Es por eso que pones 3 menos 1 sobre 3. Y esto cuánto te da 2 tercios, ¿correcto? Te da lo mismo, 2 tercios. Ahí tienes, mira, ¿no? También la forma abreviada. La contracción de volumétrica, tienes el volumen total de los restantes, ¿correcto? Menos el volumen de quién? El volumen de los productos, ¿correcto? Nuestro volumen de los productos en forma gaseosa, que es el dióxido de carbono, ¿listo? El dióxido de carbono, ¿listo? ¿Sobre quién? Sobre la cantidad de quién, de volumen de quién, de los reactantes, ¿listo? 3 medios, perdón, 2 tercios, 2 tercios. Sigamos. Ahora, vamos a hablar sobre el reactivo limitante y también el reactivo en exceso. Para esto, Para esto quiero que tengas un concepto, bueno, un pocamente, ¿no? Saberes previos, así por decirlo, saberes previos sobre lo que sobra y sobre lo que te, ¿no? Con lo que gastas necesariamente. Te pongo un ejemplo, ¿correcto? Tú tienes, digamos, que preparar una torta, ¿no? Tú tienes que preparar una torta. Y en la torta, pues tú sabes que entra varios ingredientes. Entra harina, huevo, ¿no? Manteca, mantequilla, colorantes, saborizantes y más cosas, ¿no? Ahora, si tú en tu receta te dice que solamente, listo, necesitas, bueno, primero, tienes no sé, 2 kilos de harina y tienes 6 huevos, ¿correcto? Tienes 6 huevos. Y en tu receta dice que solamente vas a necesitar medio kilo de harina y 6 huevos, ¿correcto? ¿Cuál es tu reactivo en exceso y cuál es tu reactivo limitante? Tu reactivo limitante es el que se va a consumir, ¿correcto? En primero, ¿quién son los huevos? Porque no te va a sobrar, ¿correcto? Pero en contrario, aquí en la harina sí te sobra. Ese es tu reactivo en exceso, ¿correcto? En exceso. ¿Listo? Ahora vamos con el reactivo limitante, con el que, bueno, el que se consume primero, ¿correcto? El que se consume primero. El limitante es el que se consume primero. ¿Qué dice? Es la sustancia que se consume totalmente, ¿no? Es la sustancia, hasta ver, es la sustancia que se consume totalmente. Se encuentra en menor proporción que estequiométrica. Se encuentra en menor proporción estequiométrica. ¿Por qué? Porque justamente como te dije, ¿no? Acuérdate, tienes 2 kilos de harina, pero solamente necesitas que medio kilo, tienes 6 huevos y necesitas justo los 6 huevos que tienes. Ah, ya, profe. Correcto. ¿Cuál es tu reactivo limitante? Tu reactivo limitante, ¿quién son? Los huevos. ¿Cuál es tu reactivo en exceso? La harina. Porque prácticamente que te sobra. Correcto, es en exceso. Dice, es la sustancia que se consume totalmente, se encuentra en menor proporción estequiométrica. Por lo tanto, este reactivo controla la reacción, limitando la formación del producto. Ahora, ¿quién va a ser primero en consumirse? En una reacción química, el primero que se consume es el reactivo, ¿quién? Limitante. Es el primerito en acabar. Y cuando se acaba correcto, el reactivo limitante, se acaba la reacción. Termina el reactivo limitante y por lo tanto termina la reacción. Se acaba la reacción. Ya no hay más reacción, no reacciona nada. Correcto, no reacciona nada. Porque si, mira, si tú aumentaras más harina, ¿qué tienes que aumentar? Más huevos. Pero ahora, ¿tienes más huevos? No tienes más huevos. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué es tu reactivo? Que es exceso y limitante. ¿Quién limita? ¿Quién limita la cantidad de tortas que puedes hacer? La cantidad de huevos. Ese es tu reactivo limitante, ¿correcto? En tu reactivo limitante. Ahora, una vez que se acabe tu reactivo limitante, se acaba ¿quién? La reacción. Escuches ojo a ojo, pues se pregunta. Cuando se acaba el reactivo limitante, se termina y concluye ¿quién? La reacción. Sigamos. En toda reacción química se recomienda desarrollar los cálculos estequiométricos con el reactivo limitante. ¿Por qué es el que manda? El reactivo limitante es el que manda.
Tú en el reactivo del exceso, pues no, pues eso es lo que sobra. El reactivo del exceso es lo que sobra, ¿sí o no? El reactivo que se halla en exceso, correcto, solo reacciona en forma parcial sin llegar a consumirse totalmente. Como te dije, es lo que sobra, ¿correcto? Sigamos, sigamos. Te pongo acá un ejemplito sobre el reactivo limitante y ¿no? Sobre todo reactivo limitante. Digamos, en la reacción química, dada, estequiométricamente se combinan 6 gramos de metano con 64 gramos de quién, de oxígeno. ¿Cuál es tu reactivo limitante y cuál es tu reactivo de exceso? Eso tienes que hallar. Ey, ey, eso tienes que hallar. ¿Cuál es tu reactivo limitante y cuál es tu reactivo de exceso? ¿Listo? Dice, tenemos 16 gramos de quién, de metano. Pones 16 gramos de metano. Ahí está. Correcto, 16 gramos de metano. Y después, ¿qué dice? Con 64 gramos de quién? De oxígeno. Y hemos puesto 16 gramos de quién? De metano. Y hemos puesto los 64 gramos de quién? De oxígeno. ¿Correcto? Los 64 gramos de oxígeno. Si lo colocamos 16 gramos de metano con 70 gramos de oxígeno, solo reacciona 64 gramos de quién? De oxígeno. ¿Listo? 64 gramos de oxígeno. Y 6 gramos del mismo quedarán sin reaccionar, pero todo el metano reaccionará. Profesor, cómo yo sé cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Correcto? Repito, repito, repito. Ya, te decía, ¿cómo yo sé cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, no? Ya, me checo que había cerrado esa cosa. Ya está. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, ya, sí. Yo te decía, ¿cómo yo sé cuál es tu reactivo limitante, correcto? Y cuál es tu reactivo que en exceso. ¿Listo? Para que tú sepas cuál es tu reactivo limitante y cuál es tu reactivo en exceso, pues hay ciertamente una formulita. ¿Listo? Una formulita. Vas a ponerlo así. El número, correcto, el número en gramos, correcto, la masa en gramos de lo que te han dado, correcto, masa en gramos, masa de lo que te han dado, lo que te han dado como dato, lo que te han dado como dato, sobre la masa de lo que está en el papel, o sea, lo que te dice, ¿no? En moles, la masa del coeficiente, coeficiente. ¿Cómo así? Mira, 16, ¿qué es lo que me han dado? 16 gramos de qué? De metano, ¿correcto? 16 gramos de metano. También que me han dado 64 gramos de qué? De oxígeno. 64 gramos de oxígeno. ¿Listo? 64 gramos de oxígeno. Vamos acá. Ponemos acá 16 sobre la cantidad de metano. ¿Correcto? Es 12 más ¿cuánto? Más 4. Entonces eso, 16 sobre 16. ¿Esto cuánto sale? Uno. ¿Correcto? Sale uno. Claro, o sea, no lo tengo. No sé por qué está comprobando. Sí. Ya está. Sale uno. Ahora, vamos con el otro. 64, ¿correcto? Ya está. 64, que es lo que me han dado, sobre, acá tienes 2, ¿no? Te dije que pasa cuánto. ¿Cuánto te han dado? Te han dado, no, no te han dado 64, ¿no? Te han dado 70. Ah, ya, perdón, perdón. Te han dado 70. Te han dado 70 gramos, ¿no? 70 gramos. Ya está.
te han dado 70 gramos. Sobre la cantidad, que es, mira acá, 16 por este 2 es ¿cuánto? 32. Por el 2 que está aquí, 64. 64, vamos a borrar este. Profesor, 64. profesor, 64. ¿Correcto? 64. Ahora, ¿cuánto es 70 entre 64? Si es que fuera 70, es 1, y tantos, ¿no? 1, algo, pe algo, ¿sí? 1, algo. Pero ¿quién es mayor? ¿1 o 1, algo? Es 1, algo, ¿sí o no? Pe? 1, algo. Por lo tanto, el menor que es tu reactivo limitante y el mayor que es tu reactivo en exceso. Ah, ya, profe, es una forma también de identificar. Sí, pones el número de masa que te han dado sobre el número de quién, de coeficiente. El número de masa mandado primero es 16 gramos de qué, de metano. Sobre 16 gramos de qué, de la profesor, masa, de toda la molécula, la masa molecular. Y después ponemos acá de oxígeno. Y te han dado 70 gramos de oxígeno. Pero ¿cuántos gramos pesa que la molécula de oxígeno? Correcto, tienes 2, 16 por 2, 32. Por este 2, 64. Por lo tanto, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Uno es menor que 1, algo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Tu reactivo limitante es que el metano, porque lleva el menor coeficiente, ¿correcto? El metano. ¿Listo? Ese es tu reactivo limitante. Sigamos, te voy a poner unos problemitas profesor, para que practiques. Ya está ahí. Problema número 1. ¿Listo? Problema número 1. Dice, ¿cuántos gramos de amoníaco se deben descomponer para obtener 350, ¿qué? 350 gramos de hidrógeno, ¿correcto? De hidrógeno. Ya está. Vamos a resolver. Mira, pues ya está la resolución acá, ¿no? ¿Cuál es tu consulta? ¿Cuántos gramos de amoníaco? Amoníaco sabes que es NH3, ¿listo? Sabes que es NH3. John, se debe descomponer para obtener 360 gramos de qué? De hidrógeno. Primero haces tu reacción. Ojo, primero haces tu reacción. Tenemos aquí el amoníaco, el nitrógeno y pues el, el hidrógeno, ¿no? Listo, tenemos el amoníaco, balanceas. Ojo, balanceas. Tenemos acá dos amoníacos del lado de los productos. Tiene que haber que dos amoníacos en el lado de los, perdón, en el lado de los reactivos, dos de amoníaco. Y en los productos tiene que haber dos de amoníaco. Uno por dos, dos. Dos por uno, dos. Perfecto, balanceado. Vamos, tiene 6 de hidrógeno. El otro lado también tienes que tener que 6 de hidrógeno. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. ¿Correcto? Listo. No está mal, ¿no? Mira que eso te han dado acá la reacción. Ya está. Tenemos acá también que realizar que lo siguiente, que es como te dije, ¿no? Ya hemos balanceado y después de eso a hallar su masa molecular de cada molécula, ¿sí o no? De cada molécula. Ahí ya pasó. Nitrógeno, ¿cuánto pesa? 17. ¿Correcto? 17. Por 2, ¿cuánto es? Es 34. Profesor, ¿y por qué no me ha puesto acá? Correcto, no me ha puesto el hidrógeno. ¿De quién te está diciendo? Descomponer para obtener. ¿Quién tiene que componerse? ¿Cuántos gramos de nitrógeno tiene que descomponer para obtener 300 gramos de hidrógeno? ¿Correcto? ¿Quién tiene que componerse? El hidrógeno. Listo. Pones 2 por 17, se va a descomponer en qué? En nitrógeno ¿correcto? Y su masa molecular del hidrógeno que es 1 por 2, 2 por 3, ¿no? 6. ¿Y cuánto quiere? ¿Cuántos gramos, correcto, de amoníaco? Ahí está como regla 3 simple, se necesitan para 360 gramos de quién? De hidrógeno. Haces tus operaciones, tu carita feliz. 34 o 2 por 17 por 360 es sobre quién? Sobre 6, ¿correcto? Sobre 6.
Sí, sobre 6. ¿Listo? Todo esto, ¿cuánto sale? 2040 gramos de amoníaco. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesito 2040 gramos de amoníaco para poder descomponer, no, perdón, no, dice, ¿cuántos gramos deben componerse? Ah, ya, descomponer ¿quién? El hidrógeno. 300, no, 2040 gramos de amoníaco. Bueno, para obtener 360 gramos de qué? De hidrógeno, ¿no? 300 gramos de hidrógeno. Listo, sigamos. Vamos con el problema 2. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno se obtendrá con la descomposición de 490 gramos de clorato de potasio? Vamos. Te está dando la reacción. Ojo, te está dando la reacción. Es importante. ¿Qué te da el clorato de potasio? Sí, ahí está. Listo, tenemos acá el clorato de potasio. Vamos a derivar acá esta resolución. Listo. Mire, yo te recomiendo que hagas lo siguiente, que leas bien, identifiques qué es lo que te pide y marques tu X. Dice, ¿cuántos moles de gas de oxígeno? ¿Cuántos moles de gas de oxígeno? Correcto, gas de oxígeno. Se obtendrá de la composición de 490, correcto, 490 gramos de quién? 490, ya está. 490 de clorato de potasio. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno? Ahí está oxígeno. Se obtendrá la descomposición de 490 gramos de qué? De clorato de potasio. Ahora, escucha, es lo que me está pidiendo. Yo sé cuánto pesa el clorato de potasio. No, pues tengo que averiguar. Oxígeno 16 por 3, correcto, es 30, 42. Mira, acá ya está. ¿Listo? Antes de eso, ¿qué te dije que tienes que hacer? Balancear. Ya lo balanceó. 2, 2, 3. Correcto, 2, 2. El clorato de potasio por sí solo, ¿cuánto pesa? 122,5. ¿Cuántos moles de eso tengo? 2. Por eso multiplico por 2. Ahora, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? Tengo 3 moles. ¿Cuántos moles de oxígeno voy a producir si es que tengo 490 gramos de qué? Del clorato de potasio. Haces tu regla tan simple, ¿no? Haz tu regla simple. X es igual a 440, no, perdón. X es igual a 490 por 3 sobre 2 por 122,5. Haces la operación de jardín y ¿cuánto sale esto? 6 mol. ¿Correcto? 6 mol de qué? De oxígeno. Listo. 6 mol de oxígeno. ¿Perfecto? Ahí ya, profesor. Entonces así se resuelve. Sí, así se resuelve. ¿Listo? Otro problemilla. Otro problemilla. Esta vez no te voy a darte las respuestas, cosa que inicial. Ya está. Ahí tenemos. Problema número 4, ¿ok? Problema número 4. Léelo. A ver, intenta. Mismo concepto. Intenta, ojo, intenta. Chao, chicos. Todo el día de estado distante. Vamos, problema número 4. ¿Cuántos gramos de metano, correcto, se obtendrá a partir de cuántos 180 gramos de carburo de aluminio? Profesor, usted me ha dicho que marque X en la reacción. ¿Qué es lo que necesito? ¿Correcto? ¿Qué es lo que necesito? Dice, ¿cuántos gramos de metano? Ah, ya, metano. X acá entonces. Otro problema. X acá entonces, ¿correcto? Me está diciendo que metano. ¿Me está diciendo metano? Pues acá X. ¿Cuántos gramos de qué es? X de eso quiero.
¿Cuántos gramos de metano se obtienen a partir de 180 gramos de quién? 180 gramos del carburo de aluminio. Tengo carburo de aluminio acá. ¿A cuánto? 180. No, voy a bajar con una flechita, ¿listo? 180 gramos. Ahí está. 180, ¿qué? Gramos. ¿Listo? 180 gramos del carburo de aluminio. Listo. Ahora, ¿cuántos gramos de oxígeno, perdón, del metano voy a obtener? Hago su qué? Su balanceo, ¿correcto? Primero, ¿qué balanceo? Vamos a balancear. ¿Profesor, tengo que balancear el agua? No. ¿Tengo que balancear este reactivo? No. Ninguno de estos dos. No. Solamente quién. El, el carburo de aluminio y el metano. Obviamente te vas a ayudar de esto sí para balancear, pero en el momento de hacer tu reactivo limitante a primo en exceso, no vas a necesitar ninguno de estos dos, ¿correcto? Tenemos acá la resolución. Listo. Profesor, ¿cuánto pesa mi carburo de aluminio? Mi carburo de aluminio pesa ¿cuánto? 144. ¿Listo? ¿Cuánto pesa mi metano? 3 por 16. ¿Cuánto me han dado de carburo de aluminio? 180. ¿Cuánto voy a recibir? Pues X, ¿no? Tu regla es siempre. 180 por 3 por 16 sobre 144 te da ¿cuánto? 60. 60. ¿Listo? 60. Ah, ya, profe. Entonces, así se resuelve de esta forma. Correcto, así se resuelve. Listo. Vamos con el problema número 5 para que me entiendas bien el concepto. De una vez. Problema número 5, ¿correcto? Para que me entiendas bien el concepto, ya te sepas, ¿no? Correctamente cómo se debe resolver, cómo se debe realizar. ¿Listo? Ahora, analiza tú por tu propia cuenta. Dice, ¿qué masa de oxígeno hará falta para oxidar 840 gramos de pirita? Listo. ¿Qué masa de oxígeno? Ah, ya. ¿Qué masa de oxígeno? O sea, me está pidiendo esto. X, ¿correcto? ¿Qué masa de oxígeno hará falta para oxidar? ¿Cuánto? Oxidar 840 ¿de quién? De pirita. De pirita. ¿Cuánto tengo de pirita? Tengo 840. Perfecto. La pirita. 840. Listo. Ahora, la pirita, correcto, es conocido también como el oro de los tontos. ¿Por qué, profesor, es el oro de los tontos? No es oro, ¿ah? Pero no es oro, ¿no? Pero se confunde mucho con el oro. ¿Por qué? Porque brilla. ¿Listo? Porque brilla. Pero ya, eso no es el caso. Tenemos resolución. Balanceamos. 4, 15, 2 y 8. Ya está balanceado. ¿Correcto? De este lado. Primero tienes que balancear. Una vez que has balanceado, te dice que tengo cuántos gramos de pirita tengo? 840. ¿Cuántos voy a necesitar de oxígeno? Vamos a ver. ¿Listo? Tengo acá. eh, 4 por 120. ¿Por qué? ¿Qué? Este pirita pesa cuánto? 120 por 4. Más el oxígeno, ¿no? El oxígeno, que es por 2, 32 por 15. Todo esto haciendo cálculos, ¿qué te sale? Te sale 840 gramos de oxígeno. Entonces, ¿necesitas cuánto de oxígeno? ¿O cuánto hará falta de oxígeno para hacer 840 gramos de pirita? Pues necesitas 840 gramos de quién de oxígeno para poder reaccionar quién la pirita. ¿Listo? Y ya, listo. Ahí terminó lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Eso es muy importante, chicos, que me entiendan, ¿eh? Es muy importante. Este concepto lo van a arrastrar desde acá hacia adelante, ¿correcto? Desde acá hacia adelante. Listo. Ya, chicos. También tienen que descansar, chicos. Ya, mañana vamos a comenzar de repente un poquito más temprano, muchachos, o de repente lo vamos a entender un poco más para compensar, ¿no? Lo que de repente hoy día nos hemos demorado. Hay más problemitas para poder entender. ¿Listo, chicos? Pues nada, cuídense. Ya nos vemos el día de mañana. Mañana tengo un poquito más de tiempo. ¿Listo? Bye, bye, bye.